Biblias. Abra sus Biblias. Bendita la gloria de Dios. Puede abrir también su móvil, su tablet, pero desconéctese de lo demás, baje el volumen. Creo que si está oyendo la palabra de Dios, Dios no te va a llevar un mensaje ni te va a traer un mensaje por el móvil. Por eso desconéctate de todo lo demás. Utiliza solo la Biblia, la palabra de Dios ahí. Si no traes tu Biblia escrita en papel. Vamos al libro de Efesios. Hay dos porciones, hay muchas porciones que hablan acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y empezaremos con Efesios 4, verso 22 y verso 23. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Amén. Allá lo tienen, gloria a Dios, qué rápido. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si pueden, vamos a repetir todos el verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Ahora vamos a Romanos capítulo 12. Es algo raro hacerlo así, pero bueno, vamos a hacerlo hoy así. Romanos capítulo 12, el verso 2, también nos habla de algo que tiene Dios en su corazón, que es una de las intenciones, de hecho es un mandamiento en la Biblia. ¿Lo tienen? Verso 2 del capítulo 12 de Romanos dice: no os conforméis a este siglo. Hemos hablado muchas veces que la palabra siglo ahí viene de un término griego llamado aion, que significa sistema. No es solamente el mundo, sino del sistema del mundo. Es decir, aquí el escritor lo que quiere decir, obviamente inspirado por Dios, es que no nos conformemos al sistema, a los moldes de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Renovaos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, diga conmigo, buena. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Pero hay otros versos, pero quise usar esos dos versos. La Biblia habla constantemente de que tenemos que ser renovados, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hemos dicho muchas veces que el problema del hombre no está en lo que hace, sino en lo que piensa hacer. Dice, toda acción tiene como antesala un pensamiento. Nadie peca por pecar. ¡Ay, pequé! ¡Ay, que caí en pecado! No, la Biblia incluso dice que nosotros somos seducidos de nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? Dice que sale a luz el pecado, ya lo has pensado, es decir, ya lo has maquinado, pasa por tu mente. No has intentado bloquear ese pensamiento, sacar ese pensamiento, pedir auxilio, pedir la ayuda del Señor, que Él sí conoce nuestros pensamientos y puede entrar en nuestros pensamientos. Amén. Entonces la Biblia nos manda a renovarnos constantemente, no solamente en nuestro espíritu, sino en nuestra mente. De hecho, hay una porción que dice que tenemos que renovar en el espíritu de vuestra mente, porque la mente se conecta con el corazón. La mente se conecta con la voluntad. La mente se conecta con tus deseos, con tus pasiones. La mente se conecta con tus decisiones, con tus sentimientos. De hecho, la mente es eterna. La mente no radica solamente en la masa craneal que tenemos físico. De hecho, vemos el hombre en aquella forma de cómo Dios reveló el más allá a través de Lázaro y el rico, y dice que este rico, después de muerto, después de ser sepultado, estaba ¿qué? Consciente, pensaba. Para el incrédulo, para aquel que no cree, o para la doctrina que no cree en la inmortalidad del alma, esto no lo puede entender. Pero nosotros, si morimos, la mente sigue abierta, porque el viejo hombre, el hombre que está dentro, no la vieja carne, no la naturaleza pecaminosa, sino el hombre que está dentro, el ser que está dentro, sigue vivo. Y es el alma y está conectada con la mente. Pero Dios
Dios quiere que mientras estemos aquí seamos renovados. Es un mandamiento, ser renovados en vuestro espíritu. La palabra renovar viene de un término griego, ananeo, pero significa reformar, modificar, transformar. Esto implica un cambio constante, una transición, una metamorfosis en la forma de pensar. Todo creyente, todos los que estamos aquí, cuando vinimos al Señor, vinimos con un tipo de mente, una forma de mente, aplicado a la cultura, aplicado a nuestras enseñanzas, aplicado a lo que nos enseña papá y mamá, al contexto donde vivimos y conforme también al temperamento y al carácter que hemos formado. Pero cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Sabes que el original no dice realmente nueva criatura es, sino que esta nueva criatura se va haciendo nueva? Eso implica que hay un proceso en ti. El espíritu nace, el espíritu que es de Dios, obviamente renace porque estaba muerto, porque estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, pero nuestra alma tiene que ser transformada. Y nuestra alma, le dije que está ligada con la mente, con los pensamientos. Si viene aquí, por ejemplo, un violador y realmente se arrepiente de su pecado, genuinamente, estamos hablando genuinamente, se arrepiente de su pecado y se muere, ¿para dónde es que va? Bueno, la Biblia dice que sí, un ladrón, pero que puse un violador. ¿Por qué? Porque quiero darle una explicación. Aun cuando él se ha arrepentido, si no muere, hasta que su alma no se ha transformado, yo no le dejo a mi hijo cerca de él. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces todo nuestro ser tiene que ser transformado. Y el Señor está muy interesado en que cambiemos nuestra... ¿Qué dije? Todo pensamiento, toda acción tiene como precedente un... Alguien dijo por ahí, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Entonces, el problema de nosotros... Dijimos en su día cuando predicamos que el enemigo número uno no es el Satanás. El enemigo número uno somos nosotros mismos. Entonces, dile que está a tu lado, tenemos que transformar nuestra mente. De ahí se basa, ese es el campo de batalla. Creo que estuvieron predicando, creo que grabaron la prédica. Me dijeron que la habían grabado. Háganmela llegar para editarla y para oírla y colgarla también para edificarnos todos. Yo no lo oí, pero sé que iba por ahí, ¿verdad? La batalla que tenemos en la mente es el campo de batalla del enemigo también. Por eso Dios está interesado en que renovemos nuestra mente. Digo una vez más así, renueva tu mente. Ahora, ¿esto se hace como oración? No, esto es un proceso. Mira, hay mentes animales, mentes naturales. Hay mentes, no le voy a explicar cada una porque me llevaría mucho tiempo, pero ahí está en el estudio, yo solo hago llegar. Y el que lo quiera, pues, leer y observar y estudiar, pues bien. Está el hombre natural, aquel que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 1 Corintios capítulo 2, 14. El hombre que no conoce a Dios, pero también está la mente carnal, es el hombre, la mujer que viene a Cristo, que viene a Dios, tiene experiencia del Espíritu Santo, incluso ofrenda, diezma, es parte de la iglesia, pero se sigue comportando como el hombre carnal. O sea, sus pasiones no son entregadas al Señor, siguen en los vicios, siguen en una vida mundana, aún siendo cristiano. Pero luego también la Biblia habla de una mente cauterizada, una mente que insensible, se han endurecido, son mentes que tú ves que tú les predicas, ya se han cerrado completamente a las cosas de Dios, mentes cauterizadas, mentes quemadas, mentes que ya están. También habla la Biblia de la mente corrompida. Una mente corrompida tiene un alto nivel de carnalidad, siempre está pensando en hacer el mal, siempre está pensando en cómo poder fornicar o adulterar o hacer las cosas, ¿verdad? Que sabe que son contrarias a Dios. Luego está la mente entenebrecida. Encontramos todo este tipo de mentes en la Biblia. Es aquella que está totalmente escasa del conocimiento de Dios. Perdieron la vergüenza y se entregaron a la inmoralidad. Pues también está la mente vanidosa. Está la mente vana, que no son iguales. La mente vanidosa es aquella que solamente está pensando en hacer riqueza, en hacer más y más. Solamente piensa en su trabajo,
solamente piensa en tener más y más y más y más, pero la mente es vana. Es aquella persona que no tiene futuro, que no tiene pasión, que no tiene sueño, que no tiene propósito. Tú le preguntas, ay, ¿qué vas a hacer tú? Pues no sé, ahí como me lleva el viento, ahí como me lleva la corriente. No tiene cosas en su mente. Entonces, pero también hay una mente que es la que quiero que observemos en el día de hoy, porque sin ella no podemos ser renovados, y es la mente espiritual. La mente espiritual. Dice la Biblia que el hombre espiritual puede discernir, puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice que el hombre espiritual puede separar lo bueno de lo malo, puede ver incluso dónde está el enemigo y dónde no. Si una prédica es o no es de Dios, si una profecía es o no es de Dios, si un movimiento que parece de Dios pero no es de Dios. Me hicieron esta pregunta en una reunión de pastores. Bueno, nos la hicieron todo como una reflexión. ¿Estamos capaces hoy, la iglesia, de discernir cuándo es un espíritu enviado por Dios o un espíritu enviado por Satanás? La Biblia dice que Satanás se viste como ángel. Preguntémonos esto: si se te aparece esta noche, esta tarde, en cualquier momento, un ángel, ¿tenemos la capacidad de poder discernir si es de Dios o no? Es una pregunta un poco pensante, ¿no? Creo que nos pusimos a pensar. Yo dije, esto tengo que decírselo a la iglesia. Todavía hay hermanos por ahí que me dicen, ¿sabes que se me apareció mi abuela anoche? Todavía hay situaciones de personas que tienen años en el Señor y tienen una experiencia tremenda. Un ángel se le aparece, vamos, cosas que a lo mejor muchos de nosotros no la han podido ver, pero ellos han tenido esa experiencia y le han atribuido a que son cosas de Dios. Tenemos esa capacidad. La Biblia nos marca y nos enseña y nos da un mandamiento a que tenemos que ser renovados porque tenemos luchas espirituales, nuestro ente es espiritual, y si no podemos discernir las cosas espirituales, vamos a perder ventaja sobre el enemigo. Tenemos que tener una mente, esa mente que se apasiona constantemente de ser semejante, por ejemplo, al carácter de Cristo. Vemos mucha gente que está apasionada por los dones, apasionada para que haya señales, apasionada para que haya un milagro, y eso está muy bien, pero veo poca gente apasionada por esto, por ser humilde, por ser sencillo, por tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, además de buscar la presencia de Dios, además de buscar las manifestaciones de Dios, se preocupa y está apasionado para que los frutos del Espíritu empiecen a verse en su vida. Amén. Eso no lo podemos producir nosotros, pero con la ayuda del Señor, orando a Dios, pidiéndole auxilio, porque separados de Él nada podemos hacer, dice la Biblia. Para que eso se dé, es aquel que da fruto de arrepentimiento constantemente, que se equivoca y dice, oye, me equivoqué, perdónenme. Es aquel que anda y camina en el Espíritu, un ente espiritual. Es aquel que piensa, medita, estudia y utiliza sus capacidades mentales para las cosas del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Es aquel que no se cierra ante una doctrina, ante una enseñanza de hombres, sino que verifica en la palabra si es correcto. No me importa quién lo diga. El apóstol Pablo dice que si aún yo o un ángel bajara del cielo y predicase otro evangelio que no fuese esto, sea anatema. Amén. Es una persona que se preocupa por investigar, por escudriñar. Aún lo que dijo el pastor, puede incluso decir, oye, pastor, yo voy a ver esto, a ver si es realidad. No por mis opiniones personales, sino por lo que dice la palabra. Es aquel que se ejercita espiritualmente. El libro de Hebreos capítulo 5 dice que el hombre espiritual dice que ejercita tus sentidos espirituales. Por eso le digo, tenemos los sentidos espirituales para detectar, por ejemplo, una divina
que solamente le decían a los discípulos: ahí van los siervos del Dios Altísimo. Yo creo que cualquiera del pueblo de Dios, para no decir nosotros, vamos a general, muchas personas ahí estuvieran aplaudiendo, ¿verdad? Hoy en día. ¿Verdad? Oye, si es verdad, sí o no. ¿Qué es lo que decía la chica, la joven? ¿Qué decía? Estos son los siervos del Dios Altísimo. ¿Era verdad? Claro que era verdad. Pero el apóstol Pablo dice que por el Espíritu Santo pudo discernir que había un espíritu de adivinancia y lo reprendió y era un demonio. Podemos percibir, por ejemplo, cuando Jesús percibió del apóstol Pedro. Amigo, no hablaba de Alejandro, ni hablaba de Tony, ni hablaba de ninguno de los que estamos aquí. Estaba hablando del apóstol Pedro. Y solamente le decía: ten compasión de ti, Señor, no vayas a la cruz. Y el Señor se gira y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tenemos esa capacidad y esta es la invitación, este es el reto, este es el desafío que siento en mi corazón para que empecemos a trabajar en nuestra mente, porque como les dije antes, es un desarrollo, iglesia. Pongan atención porque esto es muy importante. Rara vez me pongo ronco, pero como que el enemigo quiere ponerme ronco, no me quiere sacar las palabras. El Señor reprenda al diablo si es por ahí que va. Y si no, que el Señor pues me sane aquí algo, no sé. Una mente espiritual va desarrollándose día a día. Es decir, entra en el proceso de desarrollo sin dejar de ser la misma. Les explico esto. Una persona empieza en los caminos del Señor como una oveja. Voy a explicar bien esto, no quiero que se me confunda, quiero que capten esto, por favor, iglesia. Por ejemplo, Jesucristo dice que Él es el Cordero inmolado. ¿Saben? Pero también la Biblia dice que es el león de la tribu de Judá. Ahora, la Biblia dice que somos ovejas de su prado. Eso no quiere decir que usted siempre sea oveja. Que usted tenga características de la oveja, sí. ¿Sabes cuáles son las características de la oveja? Dame, órame, visítame, ayúdame, ministrame. O sea, eso es un tiempo en el cual cada uno de nosotros pasamos. Pero nuestra mente tiene que ir desarrollando. Una persona que tiene ya 4 o 5 años en el Señor no puede estar en esto. Y es responsabilidad mía decirle, y siempre le digo, usted tiene, por ejemplo, toda autoridad para reprender un demonio. Hay gente que tiene 10 y 15 años en el Señor y todavía necesitan de su líder o de su pastor para reprender un demonio. Y la característica de esto es, y estas señales seguirán a los líderes. No, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es necesario que nosotros renovemos nuestra mente. El Espíritu Santo hoy me ha puesto una carga tremenda sobre la iglesia, de que tenemos que trabajar en esto, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, pero anhelarlo, tener pasión por tener una transformación en nuestra mente. Y ya vamos a hablar algunas cositas que tenemos que hacer para poder ser renovados en nuestra mente. Además de una mente de oveja, tenemos que pasar, o es parte de la transformación, a una mente de siervo. Es una etapa donde empezamos a sentir que debemos servir al Señor. ¿Cuántos están en esa etapa? Yo he dicho esto y la Biblia lo asegura, lo comprueba. O sea, todo cristiano, hijo de Dios, que no sirve, algo está pasando. Porque la Biblia dice, y el mismo Cristo dijo, donde esté yo, ahí estará mi servidor. Todo cristiano, cuando empieza a ser renovado en su mente, empieza a tener esa pasión, ese deseo de servirle al Señor. ¿Dónde? En el don que Dios te ha dado, en el lugar donde Dios te ha puesto. No importa lo que sea, pero usted no puede ser una persona que viene aquí nada más a recibir. Dame, ministrame, órame. Esa etapa hay que pasarla. ¿Qué necesitamos? Claro, si el apóstol Pablo, aún siendo Pablo, dijo y pidió oración. Pero eso no quiere decir que él oraba. Eso no quiere decir que él tenía responsabilidad.
Así que ese espíritu de siervo entra en nosotros. Pero a veces ese espíritu de siervo también tiene que ser renovado. No solamente tenemos que alcanzar a ser servidores. Por eso le dije, tenemos que hacer esto sin dejar de hacer aquello. El proceso de renovación no es que yo ahora no soy oveja. No, tú sigues siendo oveja. Ahora no soy siervo. No, tú sigues siendo siervo. Pero tu mente tiene que ser renovada porque hay más. Dile que está a tu lado, hay más. Hay gente que se queda, por ejemplo, en la renovación de siervo. Y está como el hijo pródigo mayor. Se habla mucho del hijo pródigo, el menor, que perdió todos sus bienes, ¿verdad? Y los malgastó. Pero el hijo mayor tenía un problema. Él, cuando mataron el becerro gordo, se puso molesto. Cuando le hicieron fiesta a su hermano porque se había perdido, se puso molesto y dijo: Padre, nunca me has matado un becerrito para mí. Y el padre le dijo: vamos, si todo es tuyo. No lo has hecho, en otras palabras, porque no quieres. Entonces, quedarse en esa etapa también es peligroso. Usted tiene que saber que usted es siervo, pero también tiene que saber que usted tiene derechos, que usted puede experimentar mayores cosas, que usted tiene que ser transicionado, tiene que ser transformado. Mira, esta parte a mí me gusta. Tenemos que ser pasados también por el proceso de la mente de amigo, ser amigo del Señor. En Juan 15:15, voy un poquito rápido, pero présteme atención para que vaya conmigo. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré. ¿Qué pasamos por la etapa? Estamos hablando de etapas de renovación en nuestra mente. Repito, esto no quiere decir que dejemos de ser siervo para ahora ser amigo, sino que ahora soy oveja, soy siervo, pero también entiendo que soy amigo. Y Cristo dijo: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mira, este pasaje es bien interesante. Tenemos que irnos a lo que llaman a la exégesis, a llevarnos a las costumbres, en este caso de los judíos, para poder entender y poder interpretar mejor este versículo. ¿Recuerdan que Juan en el capítulo 3 también dijo algo parecido? Lo leemos, dice así, voy rapidito, ya se lo dije. Juan capítulo 3, 22 al 30, dice: te aseguro, a ver si lo cojo. ¿Lo tienen alguno? Pensé que lo había puesto aquí, pero no lo puse. Esto suena un poquito, no nos suena a nosotros familiar, ¿verdad? Por nuestra cultura, pero para el judío sí. Juan 3:22, por favor. Juan 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Sí, hasta el 30. Juan bautizaba también en Enón y en Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa... Ahí está, presten atención a este verso, porque ahí está la respuesta que no sabe comprender del versículo que leímos cuando Jesús le dijo: no os llamaré siervos, sino os llamaré ahora amigos. Lee, por favor. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén. Aquí Juan nos da una explicación. Entendemos que la primera regla de la hermenéutica, que es la forma de interpretar bien los textos, el arte de interpretar bien los textos bíblicos, en la regla número 1 dice que la Biblia es su propio intérprete.
el contexto bíblico, es decir, lo que no entiendes aquí, sigue leyendo, sigue escudriñando, sigue buscando, porque en otro verso te va a dar la respuesta. Esto no solamente lo dice Hermes, el que pues desarrolló la hermenéutica. Esto lo decía, por ejemplo, el Espíritu Santo con David, cuando él decía en uno de sus salmos: la suma de tu palabra es verdad. Entonces aquí este verso nos llama de una tradición, una costumbre que tenía el pueblo judío cuando estaba desposado. El amigo era un hombre, en este caso casi siempre era el hombre, era un hombre que escogía el novio, tenía que ser de suma confianza, extremadamente de confianza, era el amigo del novio. Este tenía la responsabilidad, primero, número uno, de cuidar a la novia, de hacer todos los preparativos de la boda. Y para no, esto tiene un estudio muy tremendo, pero implicaba la responsabilidad que tenía este amigo con su esposa, con su futura esposa. Él era, por ejemplo, el que guardaba en la vigilia de la noche y del día, incluso cuando era necesario al final de los preparativos, a la novia, para que ningún intruso entrara a ver a la novia. Ahora, esto implica, esto es aplicativo a nosotros. Como amigos, el Señor nos está llamando a que pasemos a ese tipo de mente. Porque la novia aquí representa la iglesia. Ve a la persona que está a tu lado. Ve a la persona que está a tu lado. La novia, ahora Él te llama amigo. ¿Por qué? Porque ahora te hace responsable también de los cuidados de tu hermano. Te hace responsable de cuidar a la novia de Cristo. ¿Cuál es la novia de Cristo? A prepararla, a incluso celosamente hacer todo lo que sea necesario, porque el novio le ha placido darle al amigo la responsabilidad de su novia, de su futura esposa. Y esa es la responsabilidad que tenemos tú y yo. Entonces también tenemos que pasar por esa renovación de preocuparte por tu hermano, de saber que la iglesia, mire, la iglesia es el ente más importante delante de Dios al lado de la familia. Son las dos instituciones que ha hecho y ha creado el Señor. Alguien dijo: bueno, pero yo soy creyente, yo estoy bien con Dios. Tanto no hace falta congregarse. ¿Para qué congregarse, verdad? Es que congregarme eso es tener problemas. Hay hermanos que son muy hipócritas, hay hermanos que no me saludan. Bueno, de todos he escuchado, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchísimo eso. De ver creyentes que creen que la congregación no hace falta, que la iglesia no le hace falta. Mire, eso es como alguien dijo una vez. Imagínate, voy a poner un ejemplo. ¿Me permiten poner un ejemplo de algún matrimonio acá, de Rafa y Lina? ¿Me lo permite? Lina, tú sabes que te quiero y te amo en el amor del Señor grandemente. Pero imagínate que yo llamara a Rafael, que es tu cabeza, pero le dijera a Rafa: pero no te traigas a Lina. Es que no me gusta mucho. ¿Cómo te caería eso a ti, Rafa? No irías, ¿verdad? Yo lo diría. Bueno, la iglesia es la novia con todos sus defectos. Somos todos la iglesia de Cristo. Es decir, aquel que no se congrega, aquel que no ama a la novia, está en problemas con el novio, ¿sí o no? Porque como amigos debemos amar, proteger a la novia. Debemos sacrificar y hacer lo que sea posible para que la novia esté preparada para el novio. ¿Me puedo explicar en esto? Entonces es un proceso de renovación. Dile que está a tu lado: entra en el proceso de la renovación. Bueno, también tenemos el proceso de hijo. A veces vemos muchos hermanos, yo pasé por eso y todos creo que vamos a pasar, donde somos siervos, donde, bueno, hemos entendido que somos ovejas, hemos entendido que somos siervos, hemos entendido también que somos amigos porque alguien lo predicó, pero no nos comportamos como hijos. Y la Biblia dice, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3, verso 1, mirad con cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice: amados, ahora, ¿cuándo?
de Dios. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo firma? Sí, pero Juan sí obviamente está escribiendo. El Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Creador. Ahora somos hijos de Dios. Esta etapa es cuando siendo oveja, como le dije, siendo siervo de amigo, descubre que tienes responsabilidades, por ejemplo, como hijo. No solamente tienes, ¿sabe? Esos derechos, sino que también tienes responsabilidades. Empiezas a comportarte como tal. Empiezas a comportarte como heredero. La Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con... Ya no actúas como el esclavo, ya no actúas con una mente de siervo, sino que ya sabes que eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios sabes, porque sabes aún cuando no haya nada en tu nevera, aún cuando haya la enfermedad, aún cuando haya la escasez, aún cuando haya las circunstancias que sea. El Señor dijo: si vosotros siendo malos padres saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará a los que necesitan? Amén. Empiezas a entender que tu Padre jamás te abandonará. Y no andas como una llorona o un llorón. ¿Sabes? Esos que contratan en los funerales para llorar, para animar a la gente a llorar. Eso siempre existió. No sé si todavía en algún pueblo lo harán. Contrataban 2 o 3 personas para llorar. Y entonces ellos estaban ahí, uno allá, otro aquí, otro aquí. Cualquier cosa. Y entonces eso se pegaba. Eso era una lloradera. Y hay gente en el culto, hay gente en la iglesia que está así. Usted sabe, porque sabe que aun cuando anda en la cárcel, el apóstol Pablo escribe 4 cartas preciosas diciendo: estábamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes y hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todas estas promesas empiezas a creerlas como hijo. ¿Sabe cuál fue el problema del pueblo hebreo saliendo de Egipto? Que salieron con una mente de esclavo. Nunca entendieron que Dios los estaba llevando a una transición de hijo, llevándole a una tierra prometida. Tú y yo tenemos esa promesa de llevarnos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que Cristo ha preparado para ti y para mí. Y tenemos que empezar a ser transformados también en esa área como hijo, como hijo, como hijo. Mira, ¿sabes que mis hijos, cuando yo voy a la casa de ellos, a mí me da hasta corte todavía abrir la nevera? Yo voy a la casa de los hijos, no sé si los que tienen hijos grandes aquí les ha pasado, pero cuando usted lo tenga, va a vivir esa experiencia de pedir permiso para abrir la nevera. Ahora, fíjate tú. Lo que es, ya quiero hacerles entender más. Cuando ellos vienen a la casa, ¿usted cree que ellos van a pedir permiso? ¿Ah? Tienen 20 años, 30 años incluso que se casaron y llegan a la casa, abren la nevera y cogen lo que quieran. ¿Sí o no? ¿Me puedo explicar lo que es tener una mente de hijo? Que a veces andamos por ahí como dando lástima. Dando lástima. Mire, yo escribí algo, se lo voy a adelantar porque lo puse al final, pero lo voy a buscar, porque esto ha impactado mi vida. Oye, no sé si lo puse aquí, déjame ver. Permítame unos segundos porque es importante. Escucha esto. Esto se lo escuché yo, no lo leí. Creo que después también lo escuché a un orador, un pastor y exponedor de seminarios tremendos, de libros. Escribió más de 60 libros de liderazgo. Matt Monroe se llama, Matt Monroe. Él, lamentablemente, bueno, Dios es soberano. Tuvo un accidente de avión. Él, su esposa y parte de su cuerpo ministerial murieron. Fue tremendo, fue una tragedia tremenda que, bueno, esas cosas que pasan que tú no las puedes entender. Porque a Dios no se le entiende. ¿Cuántos saben eso? Amén. Nosotros tenemos que pasar por esa época, por ese tiempo de renovación, que a Dios no se le pide explicación. Él es soberano. ¿Sabe lo que significa la palabra soberano? En criollo. Hace lo que le da la gana. Pablo pudo entender eso. Pablo pudo entender eso cuando había el problema de los judíos.
Espíritu que había gente que ya el Señor pues había olvidado a los judíos. Y Pablo sabía por el Espíritu que Dios no se había olvidado de los judíos. Él va a tener un tiempo para los judíos. Pero cuando él escribe, no sé si han podido detectar aquella palabra que él dice: ay, cuán insondables son sus caminos, inescrutables sus caminos. Dice: ¿quién le dio al Señor primero para que fuese recompensado? ¿Quién entendió la mente de Dios? Dice: porque de Él, para Él y por Él fueron todas las cosas. Es decir, hay momentos en que tú tienes que decir: Señor, mire, de ti, para ti y por ti fueron creadas todas las cosas. Haz como quieras. Job dijo: Señor, si tú me quieres quitar la vida, tú me la diste, tú me la das, pues sea tu nombre glorificado. Tienes que tener una mente que no va dirigida a las circunstancias que te rodean, sino una mente que va dirigida a lo que ha dicho Dios en su palabra. Es una mente renovada. Y mira esto que escribió él, relativo a que hay gente que en verdad muchas veces estamos dando lástima. Creo que todos tenemos que involucrarnos y ser honestos y decir: sí, ciertamente yo he estado ahí. La reputación de un rey, oiga bien, se mide por el estándar de vida de sus súbditos. Repito, la reputación de un rey se mide por el estándar de vida de sus súbditos. ¿Qué quiero decir o qué quiere decir esto, hermano? Que nuestras vidas muchas veces dan vergüenza. Oiga, no se me duerma. Nuestras vidas muchas veces, nuestras palabras, nuestros comportamientos dan vergüenza. Nosotros tenemos que tener una mente renovada, pensar en que nosotros tenemos que llamar a las cosas que no son como si fuesen, por ejemplo. Sabiendo que mayor es la verdad que las circunstancias, que la realidad que estamos viviendo. Porque eres un hijo de Dios y como hijo de Dios eres heredero. Y justamente dice que eres coheredero con Cristo. Todo lo que le pertenece al Señor le pertenece a ti. Amén, iglesia. Tenemos que pasar por esa transformación. Diga conmigo: transformación. Es necesario, es un proceso. Pero hoy el Señor te está desafiando, hoy el Señor nos está invitando a que seamos renovados. Él está dispuesto. Él está dispuesto, iglesia. Simplemente tienes que dejarte. Tienes que apasionarte por esto. Ser un ente espiritual. Ser un ente, una persona que no se mueve por las circunstancias que vive, sino por lo que Dios ha dicho. Necesitamos gente así. La pastora estaba diciendo algo y me recordaba aquel verso cuando David, el salmista, se encontraba en peligro de muerte. Lo querían asesinar todo el reino de Israel, comandado por el rey Saúl. Lo querían asesinar todos los filisteos porque era enemigo de los filisteos y él había matado a un hombre y había dejado en ridículo cuando le cortó la cabeza a Goliat. Y dice que estaba en una cueva sin saber qué hacer, su vida estaba a punto de desaparecer del mapa. Pero él escribe un salmo precioso y decía: alabaré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo estará de continuo en mi boca tu alabanza. Lo alabarán los mansos y se alegrarán. Recuerden el Salmo 34, si no me equivoco. A mí es una canción: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Qué lindo. Pero ¿cómo estaba él? En peligro de muerte. Así que dile que está a tu lado: no te quejes tanto. Alaba al que vive. Adórale. Cree a él, no es hijo de hombre para mentir. Debemos ser renovados en el espíritu de vuestra mente para que comprobemos, dice, la buena voluntad de Dios. Es la buena voluntad de Dios. Saber que Dios todo lo hizo perfectamente en su tiempo. En su tiempo. ¿Tú crees que Dios se le ha escapado el hecho de que tú ibas a vivir este tiempo de dificultad? Este tiempo tal vez de escasez. Este tiempo tal vez de enfermedad. ¿Tú crees que a Dios se le escapó eso? Y ay, ahora mi hijo está mal, ahora mi hijo está enfermo. ¿Tú crees que a Dios se le ha escapado eso? Pues no.
Dios tenía en su mente, en su propósito y en todas las cosas tenía esto presente, pero quiere que confíes en Él. En medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, que puedas adorarle, que puedas bendecirle y que te comportes como hijo. También viene la renovación, tengo que seguir porque ya el tiempo avanza. La renovación para ser una mente renovada de mayordomía. Es aquel que ministra las propiedades, los recursos de otro. Es cuando empezamos a ser fieles, a no ser tan mentirosos en nuestros, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En nuestro tiempo, por ejemplo. Un buen mayordomo, que eres transformado, tienes que pasar por eso. Usted sabe que no le va a poner excusa al Señor por su tiempo. Sí, te he dado 7 días para trabajar, sí, ¿verdad? 7 días, porque a veces hay, ¿verdad? Nosotros como que no tenemos límite para eso. Y hasta 15 días trabajando, sin acordarse. Ser un mayordomo es saber que hay un tiempo para el César y un tiempo para Dios. Ser mayordomo es saber que tus hijos no son tuyos, empiezas a ser responsable de tus hijos, porque herencia de Jehová son los hijos. Cuando usted empieza a ser renovado en la mente de mayordomía, usted sabe porque sabe que tus propiedades no te pertenecen. ¿Aló? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que habitan en ella. Cuando usted sabe de mayordomía, usted sabe, porque a lo mejor cree que la mayordomía solamente habla de la economía. No, la mayordomía habla de todo. Habla de que usted tiene que hacer un sacrificio, usted tiene que buscar el tiempo para dedicárselo al Señor, porque es para ti. Y sobre todo en este tiempo, ¿por qué crees tú que la Biblia dice, no dejad de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Y añade, dice, y tanto más cuando el día se acerca. ¿Qué día se acerca? Entonces ese día final, ese día donde Cristo está por venir a recoger a su iglesia, ese día donde está profetizado todo, es cuando más necesitamos, porque va a haber un mayor ataque. Las cosas buenas incluso se van a transformar en tu mejor enemigo, o en tu peor enemigo, perdón. A veces tu mismo trabajo se puede convertir en tu peor enemigo. Tu dedicación incontrolable de tus hijos se vuelve enemigo. Tu tiempo y, cómo no, tu dinero también. Cuando pasas en esta etapa de renovar tu mente en la mayordomía, usted sabe porque sabe y no discute tanto de diezmo, de ofrenda y el de dar. Mire, es una cosa. Yo he calculado así de la gente que conozco, que no están de acuerdo con el diezmo y que no están de acuerdo con... Están en escasez tremenda. Luego, no solamente no creen en el diezmo, sino que no creen en cosas que son fundamentales de la Biblia. Es decir, empiezan a crearse sus propias doctrinas. Empiezan a tener problemas con Dios y no crecen, porque la mayordomía abarca todo. Amén. Tu cuerpo, tú no eres dueño de tu cuerpo, ni yo soy dueño de mi cuerpo. La Biblia dice que somos comprados a precios de sangre. Ni tu cuerpo, ni tu vida, ni tu alma te pertenecen. No sé si usted lo sabe, pero si usted no lo sabe, entonces tenemos que pasar por la mente de la mayordomía, de saber que todo le pertenece a Él y ahora somos mayordomos. Pero luego también no me da tiempo de dedicarme tanto en cada una de ellas, pero sí quisiera terminar aquí. Una mente de embajador. Hermano, yo le decía a mi esposa, hay un problema en la iglesia hoy en día, sobre todo en el contexto europeo. Y es que el principado de religiosidad se está apoderando de mucha gente. De mucha gente. Sinceramente, doy una opinión personal. Como cristiano, yo no me puedo ver como cristiano alimentándome una vez a la semana o una vez cada 15 días. El tiempo que tengo, la experiencia que he vivido, me dice, me grita, que si usted y yo no nos espabilamos y a reprender ese espíritu religioso de venir un domingo,
Yo le decía a mi esposa, tenemos una iglesia hoy en día que la amamos, estamos orgullosos de ella, le hemos dado gracias al Señor por la congregación que nos da, pero simplemente hay que desarrollar muchas cosas. Una iglesia que cuando hay una actividad, porque un ente espiritual se apasiona por ser lleno del Espíritu Santo. Un ente espiritual desea, se apasiona por estar con sus hermanos, se apasiona por buscar un sitio donde yo pueda ser lleno, donde pueda comer, donde pueda mi espíritu conectarse, no solamente con la oración privada, no solamente con la lectura privada, estoy yendo mucho más allá. Una iglesia que se apasiona por estar en la presencia de Dios. El sistema de este mundo, hemos leído en el capítulo 12, verso 2, dice que no os conforméis a este mundo, este sistema. El sistema está tragando gran parte de la iglesia. Con cosas buenas, no estoy hablando de malas, ya mala sería otra cosa, sería otro tema. No estoy hablando de pecados de fornicación, de adulterio, no. Eso es otro tema. Estoy hablando de cosas buenas. Hermano, lo dije una vez y lo repito, lo he dicho varias veces, creo. No podemos competir un día con 6 días. ¿Me explico? Usted no puede, hermano, pero es que tú no sabes que mi problema, haga lo posible, sea un mayordomo. Tenga mente de mayordomo y cuide, vele por su vida. Porque el enemigo es tan sutil, y lo conozco porque lo he vivido en carne propia, lo he visto en otras personas que han estado al lado mío, que cree que domina. No, tranquilo. No, es que tengo un trabajo que cogí de 3 meses. Tranquilo, yo a los 3 meses vuelvo. He tenido esa experiencia. Mano, pero es que necesito dinero y tengo que irme 3 meses a la Patagonia. Eso sí no es, eso no es parte del reloj. Tengo que ir. Y vienen y no los he visto más. Y se han apartado de los caminos del Señor. Vele, dile que te tu lado, vela con esto. Pasa por el proceso. No puedes descuidarte. Es verdad, hay que trabajar, es verdad, hay que ocuparse de la familia, hay que ocuparse de nuestras cosas. Pero repito, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.